Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinali. La verdad es que cuando llega esta sección de cita médica con el doctor Rafael Gotró, a mí me llena de mucha satisfacción porque sé que ustedes, amigos televidentes, cuando se trata de salud, siempre quieren recibir la orientación del doctor Rafael Gotró. Buenos días, a Don quienes damos la Alberto, feliz bienvenida. Navidad. Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos y cada uno de los amables televidentes. Como cada día que tenemos la oportunidad Sí. brillante de contactar a nuestros amables televidentes, elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros, que estén con nosotros a partir de este momento. Que la bendición del Señor invada a todos y cada uno de los hogares que nos contactan. En el programa de hoy, Alberto, hay algo muy importante que para ti y para mí tiene muchísima trascendencia. Para este brillante periodista que es Alberto Caminero y para quien habla, sería una gran satisfacción que una sola persona de los millones de personas que nos ven, que una sola persona escuchen los consejos que vamos a dar y que a través de estos consejos para el señor Caminero y para mí sería enormemente satisfactorio que lográramos salvar una vida. Sobre todo porque estamos en una época Muy navideña peligroso. y el tema que vamos a tratar es precisamente de de la Alcohol. borrachera, el alcohol, de intoxicación. Cuando una gente dice que ha tomado mucho y ha comido mucho, como el caso del 24 de diciembre, la gente cree que se acaba el mundo y se hartan Y de, la vida sigue. se hartan y además de eso, de bebida y de comida. Fíjate, Alberto, es una pregunta muy interesante, como siempre, las que tú haces para orientar a nuestros amables televidentes. El alcohol, que es parte de la costumbre de todas las personas que van a pasar un momento agradable, no en Sí. el país, sino a nivel mundial, tiene que ser tomado con precaución. El alcohol tiene 4 vías de asimilación. Tiene una vía de ingestión, porque el alcohol tiene un peso molecular bajo y no pasa, no permanece en el estómago. Sigue directamente al intestino delgado. Cerca de menos de un 2% se absorbe a través de la mucosa gástrica y va al resto del organismo. Pero el 98-99% del alcohol que ingerimos pasa directamente al intestino delgado, que es la segunda parte más importante, donde ocurre el gran milagro de la absorción de nuestros alimentos. Y a través del intestino delgado es que se absorbe y es distribuido a los diferentes tejidos del organismo. Una segunda etapa, que es la etapa de además de la ingestión, la absorción. ¿Cómo se absorbe el alcohol? El organismo tiene un mecanismo de defensa importante, Alberto, que Sí. es la glucosa. La glucosa viene siendo como la gasolina del organismo. Y el alcohol tiene la preponderancia de quemar el azúcar del organismo, quema el azúcar del organismo en los diferentes tejidos. Por eso la persona que comienza a ingerir bebidas alcohólicas se siente débil, decaído cuando ya el alcohol comienza a hacerle efecto. Tiene una tercera etapa que es de distribución, donde el alcohol va a todos los órganos del organismo, aunque el más importante de todo es el hígado, y te voy a explicar por qué. Y tiene una etapa de eliminación que se hace a través del sudor, a través de la respiración, de ahí los famosos alcoholímetros. Cuando una Sí. persona se pasa de alcohol soplando, pues se sabe el grado de alcohol que tiene en el organismo, que lo utilizan mucho las policías del mundo para controlar el tráfico y que se ha comenzado a implementar en el país. Y una última etapa, que es la etapa de eliminación, como el alcohol sale del cuerpo. Entonces es A importante, través de la orina. entra y se metaboliza de la forma siguiente. Entra al organismo, pasa a los diferentes tejidos, pero el alcohol se metaboliza, porque el alcohol es tóxico, en una forma entre 5 y 30 minutos. Hay un defecto que tenemos todos los dominicanos, que hace que el alcohol nos haga un mayor efecto. El dominicano acostumbra a tomar bebidas alcohólicas con el estómago vacío. Si tú me invitas a tu casa o yo te invito a mi casa a pasar un momento agradable en lo que se llama una fiesta de Navidad, y yo te sirvo la cena y después te doy el alcohol, tú dices, la fiesta donde el doctor Gotró quedó media floja, ¿no? Como que me dio sueño de una vez. Esa no es la costumbre nuestra, es tomar con el estómago vacío y después un sancocho a las 4 de la mañana, y eso es lo que más daño le hace al organismo. ¿Por qué? Porque el alcohol se va a absorber más rápidamente, es una droga, es un estimulante del sistema nervioso central,
que en principio produce euforia, pero te puede terminar con daño vulvar y muerte por paro cardiorrespiratorio cuando se ingiere en extremo. La Organización Panamericana de la Salud, te decía fuera de cámara, lanzó una advertencia hace 3 meses que a mí me estremeció. Es que República Dominicana está entre los países de América Latina donde mayor número de menores de edad toman alcohol. Sí, es una barbaridad. Aquí cualquier muchacho de 13, 14 años va a lo que se llama un colmadón y pide una bebida alcohólica y se le entrega esa bebida alcohólica. En países desarrollados, tú vas a una bomba de gasolina y a 90 metros de la bomba de gasolina tú no puedes coger una cerveza y comenzártela a beber porque caes preso o se te pone una multa importante. Entonces, eso hace que esa facilidad que se le da a que cualquier persona pueda hacer, nosotros estemos ocupando lugares negativos en la gestión de alcohol en menores que no están preparados para esto. Entonces, una vez que el alcohol está en el organismo, el órgano que se encarga de asimilar y evitar que ese alcohol le haga un daño terrible al organismo, siempre y cuando tu hígado y mi hígado estén bien, porque un hígado dañado no hay nada que hacer. El alcohol lo que va a hacer es un daño mucho más terrible de lo que en realidad hace. Entonces, en el hígado produce una enzima que se llama alcohol dehidrogenasa, ADH, cuya función es tomar el alcohol, asimilarlo, filtrarlo, pasarlo al torrente sanguíneo, eliminar y sacar el líquido y ser eliminado a través, principalmente el 90% a través de la orina, el resto a través de la piel por el sudor y en la respiración también va a la leche materna. Por eso las madres que están lactando no deben tomar alcohol porque es tóxico para el bebé y entonces este alcohol va a tener las diferentes etapas de la alcoholemia que afecta tanto al organismo y que tantas muertes causa en nuestro país por la irresponsabilidad de mezclar el alcohol con el guía, que es como el aceite y el agua que nunca van a tener. Sí, y en el caso de muchos dominicanos, y no solamente dominicanos, sino en cualquier parte del mundo, que también ingieren bebidas alcohólicas permanentemente, esto tiene el problema de intoxicación por alcohol. Y dañar el hígado y producir una cirrosis de la ENA, que ya eso es en el caso del alcohólico. Sí. En estos días, el departamento de prensa que tú dignamente diriges quiere que llevemos a la orientación de que en estos días la gente cree, como tú dijiste ahorita, Sí. con tus compañeras de trabajo y tus compañeros de trabajo, que mucha gente cree que la vida se acaba mañana y la vida va a seguir después del 31 de diciembre. Sí. Entonces tenemos que tener el comedimiento de saber el daño que hace el alcohol. Entonces, cuando el hígado lo metaboliza, mucha gente utiliza, incluso está en primera plana de varios periódicos, emergencias de hospitales se llenan de personas con resaca. ¿Qué es una resaca? ¿Qué es una resaca? Exactamente. ¿Qué pasa cuando una persona se pasa Estoy resacado. Sí, la noche se pasa la noche bebiendo y tomando y de repente al día siguiente dice, estoy resacado, no puedo... Esta es una explicación científica que la vamos a traducir a dominicano para que tú, si hay algo que tú quieras aclarar para que el público nos entienda, sepan qué es lo de la resaca. Fíjate, en el cerebro tenemos una parte del cerebro que se denomina el hipotálamo, que es parte de la estructura anatómica del cerebro. El hipotálamo segrega una hormona que se denomina vasopresina. La vasopresina, la función que tiene en el organismo es de distribuir los líquidos a los diferentes tejidos que tiene el organismo. La vasopresina, esta hormona, ayuda a que en el corazón haya líquido suficiente para que pueda latir sístole y diástole. Nos ayuda a respirar, ayuda a que la función hepática sea normal, ayuda a que nuestros riñones estén aptos para eliminar las toxinas. La función del riñón es eliminar toxinas. Y entonces, cuando comenzamos a ingerir más alcohol de la cuenta, la vasopresina pierde su función de distribuir líquido y no le manda el aviso al riñón de que necesita eliminar agua, y el riñón sigue eliminando agua a través de orinar. El paciente se va a sentir débil, la vasopresina no tiene la potestad de llevar líquido a todas las partes del cuerpo, y entonces el riñón va a la vasopresina, va al hipotálamo, y la vasopresina entonces está seca, distribuye, esa es la parte del organismo que mayor líquido tiene,
toma ese líquido para nutrir los tejidos del organismo porque el alcohol ha hecho que la orina elimine todos los líquidos que tiene el cuerpo necesariamente, y cuando la meninges y cuando el hipotálamo y cuando la vasopresina, que es la hormona que se produce en el hipotálamo, está descendida, entonces el dolor de cabeza viene en el paciente porque la vasopresina no está distribuyendo los líquidos normalmente. Esa hormona que está en el cerebro está en el hipotálamo, y la vasopresina regula los líquidos que son enviados al organismo. Cuando el alcohol hace que la vasopresina haya utilizado todos sus líquidos, se seca o no tiene la suficiente cantidad de líquidos para ser eliminado, y entonces la vasopresina no tiene la capacidad de mandar líquidos al resto del organismo. Tú sabes que el resto del ser humano, el organismo humano, 3/4 partes somos agua, 1/4 parte somos líquido, entre lo que está músculo, tejidos, hueso, etcétera. Pero 3/4 partes del organismo humano tenemos 5 millones de glóbulos rojos, 5 litros de sangre en condiciones normales en el hombre y 4.5 litros en la mujer. O sea que es mucha agua que tiene el organismo, y cuando esta hormona pierde la capacidad de distribuir, entonces viene la resaca, que es al estar seca la hormona vasopresina y está distribuyendo agua en otros lugares, el paciente se siente apesadumbrado, dolor de cabeza, y es lo que la gente dice: me siento resacado. Estoy resacado es porque la vasopresina no tiene la capacidad de tomar todo ese líquido que tiene que distribuir, y entonces el riñón, que su función es eliminar agua, va a buscar entonces agua en los líquidos y se queda seco, y al quedar seco produce el dolor de cabeza. Pero usted sabe que los dominicanos, y siempre mencionamos a los dominicanos porque es aquí en el país. Que acostumbramos a beber alcohol, sí, con el estómago vacío. nos acostumbramos a beber ese alcohol así, con el estómago vacío. Pero es necesario tomar el alcohol. El alcohol en algún momento que no sea social le hace bien a la salud. ¿Qué tipo de alcohol le hace bien a la salud? Por eso es que me encanta estar contigo. Entonces la pregunta que a la gente le interesaría saber. Sí, porque la gente no va a dejar de beber, pero ¿qué es bueno y qué cantidad? Mira, fíjate qué importante, y que los amables televidentes, a través de esta brillante pregunta que nos hace Alberto Caminero, podamos entenderlo, porque nos lleva y nos da la oportunidad de ofrecerle a la gente el peligro que conlleva el uso excesivo del alcohol. El alcohol tiene 4 etapas. En la primera etapa tú comienzas y entraste a la fiesta. Ahora en la fiesta de Telemicro, que son cientos de miles de personas, y los primeros tragos, como el alcohol no se absorbe en el estómago, sino en el intestino delgado, y todo el mundo va con el estómago vacío esperando darse, lo decimos en dominicano, un jumazo, y después dar una comelona, cuando debiera ser una comelona, y después tomar el alcohol, es lo normal para tu salud. Pero con el estómago vacío el alcohol se va a absorber. Antes de 30 minutos entra la primera etapa de la alcoholemia. Esa primera etapa, afortunadamente para muchos, desgraciadamente para otros, es eufórica. El paciente, la persona que ingiere alcohol en su primera etapa, que es tímido, se convierte en que es el más animado de la fiesta, el que más brinca, el que más baila, el que más chistes hace. Esa es la etapa 1, la etapa de euforia. Pero una desinhibición del ser humano te produce la primera etapa de la alcoholemia. La etapa 2, el alcohol comienza a entrar ya en los tejidos. Fíjate, ya el paciente que entra en etapa 2 comienza a sentirse sudoroso, se le pone la piel roja porque hay vasoconstricción. Como el organismo la vasopresina está enviando líquidos porque está seco, el azúcar está bajando, el alcohol quema el azúcar, la energía del organismo. Cada vez que bebemos alcohol, lo que necesitamos para tú estar sentado, para yo estar hablando aquí, es el azúcar que tengo, o la glicemia, o la glucosa que tengo en mis tejidos. El alcohol la quema, eso me va a producir una sudoración profusa. Tú ves la segunda etapa del paciente secándose del pañuelo y tú crees que es porque estaba bailando. No, ya está haciendo el efecto del alcohol. Como está ingiriendo una enorme cantidad de alcohol y los líquidos están siendo absorbidos por los tejidos del organismo, el paciente va a orinar mucho. Pero ya en la segunda o tercera etapa que va a orinar comienza una ataxia, que es la parte cuando la persona se para en su segunda etapa y se va un poco de lado. Ya comienza a perder el equilibrio. En la segunda etapa también vamos a tener disartria. Ya esa euforia que el paciente exhibió
porque el alcohol le produjo en esa primera etapa de euforia, ya te está hablando, como se dice, la disartria significa en buen dominicano, la lengua estropajosa. Ya tú no, o sea, no tiene la capacidad de poder expresarse y va disminuyendo. Etapa 2 del alcohol. Ya la euforia no existe, ya el paciente está sudoroso. Si es de raza un poco más clara, porque todos los dominicanos tenemos el negro detrás de la oreja, te vas a poner los cachetes rojos, pero vas a estar sudando copiosamente en esa segunda etapa. En la tercera etapa es la etapa de somnolencia. Ya el paciente ha ingerido una cantidad de alcohol que ha superado las dos primeras etapas, la etapa de la euforia, la etapa de orinar mucho y ya los líquidos del organismo están siendo escasos, ya el riñón no está encontrando dónde sacar más líquido y ya la vasopresina está distribuyendo alcohol en todo el resto de los tejidos que necesitas para estar vivo. Por eso se duerme en la mesa. En la misma mesa entra la somnolencia, etapa 3. Viene a ver, se tira también en un contenedor. Etapa 3. Y entonces viene la persona que tiene las náuseas y el deseo de vomitar. Y la etapa 4 es la etapa vulvar. La persona que sigue ingiriendo alcohol, aquí se acostumbra a tomar mucho ron, que es de caña, que tiene azúcar, quema más el azúcar. Sí. El dominicano toma mucho ron y toma mucha cerveza que tiene cebada. Por lo tanto, se va a deshidratar más rápido y la gente cree, la cerveza es buenísima porque me hace ir mucho al baño. No, la cerveza te está chupando toda la sangre de tu organismo y te está haciendo orinar y te está poniendo en una condición que puedes entrar en la etapa 3. La etapa 4, Dios libre, y ya hay reportes de 3 o 4, 5, 10 personas que murieron por intoxicación alcohólica. Eso es cuando ya entra en la etapa vulvar del sistema nervioso central, que ha pasado la etapa de la euforia, la etapa de la ataxia o del mareo, la etapa de que el paciente se duerme en la mesa y entra en la etapa vulvar, que es coma, somnolencia y muerte. Y hay que decir que mucha gente que toma alcohol diariamente, dice, bueno, yo me estoy bebiendo 3, 4 copas de whisky por día, pero ese whisky, ese alcohol que está ingiriendo se convierte en azúcar. No, está quemando el azúcar que nosotros necesitamos en nuestro organismo. Okay. El alcohol quema el azúcar y por eso el que toma mucho alcohol o el que toma diariamente más de 3 o 4, el que toma más de 5 gramos, que viene siendo o 3 copas de whisky diariamente o 4 cervezas o 2 tragos de vodka, una copa de vino es sano, pero una botella de vino no es sana, porque tiene menos concentración alcohólica, pero es la cantidad de alcohol que entra en tu organismo que puede producir la fase vulvar, que es la etapa 4. Entonces, en esa etapa, el paciente muere, el paciente tiene asfixia, va a producir una sensación de vómito. Al caer boca arriba puede vomitar y broncoaspirar y ese paciente entra en coma profundo y muerte. Entonces nuestro consejo es que disfrutemos nuestras Navidades. Ya viene la etapa más importante de la Navidad pasó, pero es la etapa en que menos accidentes ocurren. Tú escogiste brillantemente y lo hiciéramos después del 24, porque ahora viene la etapa peligrosa. Porque aquí estamos hablando que también es la intoxicación alimenticia. Sí, pero en esa parte, por eso te felicito por haber escogido el día de hoy, porque fíjate, el 24, aunque siempre lo hacíamos este programa antes del 24, pero es la etapa en que la familia se junta. Sí. Fíjate que tú saliste a la calle como periodista brillante, que tú tienes que estar pendiente de todas las noticias del canal, y tú veas las calles desiertas. Eso no va a suceder ahora a fin de año. No. Ahora es al revés. Ahora todo el mundo va a la calle y este programa tiene una utilidad doble porque es una información técnica y es una información de salvar vidas. Hay una etapa que está igualando a los accidentes de tráfico y es el uso del teléfono mientras estamos manejando. Sí. Cuando nosotros estamos manejando, vamos en una carretera, hemos ingerido alcohol o no hemos ingerido alcohol a una velocidad promedio. En lo que tú haces, tú vas manejando, Alberto, y en lo que tú haces esto para contestar una llamada, esto que tú haces,
puede venir un camión y te llevó de por ciento. O sea, el celular, porque apaga el celular. Y te desvía de No, y además tu mente que está en la carretera está tratando de contestar qué te está diciendo una persona. Esto es una causa importante de muerte. Apaga el celular si usted va a coger la carretera. Y ya entrando en el tema que a ti más te interesa, porque es el tema que la población más quiere manejar, que es las intoxicaciones alimenticias. Ya tenemos una idea del daño que el alcohol hace en sus 4 etapas. Fíjate, en la etapa 1 es donde vienen los grandes accidentes, porque esa persona que está eufórica le puede faltar el respeto a la novia o la esposa de una persona que esté, o darle una nalgada, o quererla tocar, o querer bailar en forma indecorosa, y es origen de muchas diferencias y de mucho, y si uno anda armado, de desgracias. Entonces, evitar esa etapa de euforia es fundamental si usted ingiere algo antes de ingerir alcohol. Pero eso es absurdo en el dominicano. Ahí están las 4 etapas. Ahora bien, intoxicación alimenticia significa una contaminación en los alimentos que vamos a ingerir. Debemos lavarnos las manos para poder manipular los alimentos que va a ingerirse en la comida. Las intoxicaciones alimenticias se dividen en 4 etapas. La intoxicación alimenticia por bacterias, donde está la Escherichia coli, donde está el Campylobacter jejuni, donde está el Vibrio cólera. Ha habido casos de cólera en República Dominicana, donde está la Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter jejuni, que puede producir síndrome de Guillain-Barré. Las bacterias tienen la particularidad que no se quedan en el estómago, van al intestino, flotan. Fíjate que el que se intoxica por una bacteria se come la comida a las 9 de la noche y antes de las 2 de la mañana comienza a vomitar, a tener diarrea y a tener sudoración profusa, porque la bacteria, el periodo de incubación es más corto. En la medida en que el periodo de incubación, que significa en el momento en que ingeriste un alimento contaminado y aparecen los síntomas, ese se llama periodo de incubación. Mientras más corto el periodo de incubación, más fatal es y más, en una forma más escabrosa, mucho más profunda y mucho más contundente es la respuesta que tu organismo va a tener frente a esa bacteria. Tenemos las bacterias, posteriormente tenemos las endotoxinas, las exotoxinas. La más importante es el Clostridium botulinum, que es el botulismo. El botulismo está en la recomendación que hacemos a las amas de casa cuando vayan a un supermercado a comprar las latas para poner la famosa ensalada rusa. La mayoría de las amas de casa ni se fijan en el fecha de expiración, que tiene la obligación de tener toda lata que usted coja, y si está oxidada. El botulismo es mortal en 99.9%. Usted coge una lata contaminada con óxido, hundida, no coja latas hundidas en supermercado y puede desarrollar un botulismo que puede ser mortal. Pero, ¿Cuáles los síntomas, además de la diarrea y además de las cosas? ¿Qué otros síntomas puede presentar el paciente que puede decir, bueno, yo puedo tener esa enfermedad mortal? Excelente pregunta. Todo va a conllevar en la forma de manipulación de los alimentos, que es la base fundamental. La primera de todas es lavarnos higiénicamente las manos. La segunda es que los recipientes a donde vamos a partir el pollo o a pelar la ensalada o a utilizar un componente altamente tóxico como es la mayonesa, la famosa intoxicaciones por ensalada rusa. Las comidas de los buffets. Un buffet que se hace a las 6 de la mañana para comerse a las 6 de la tarde, lamentablemente, ahí tenemos la contaminación a través de moscas, cucarachas, roedores, que pueden utilizar esas comelonas en familias muy grandes, sí, o en los lugares donde hay mucha gente de comida. Pero en los hogares, tener cuidado con la tabla que se hace. Entonces, tenemos las bacterias, tenemos la endotoxina, en el que está el Clostridium, el botulismo con las latas oxidadas. En tercer lugar están los virus, donde está la hepatitis B, la gente que come mucho cangrejo, que come ostras y que come mariscos crudos. La hepatitis A está dentro de los virus. Y para que tú tengas una idea y el público tenga una idea de la importancia de la pregunta que tú haces, en los Estados Unidos, que tú notarás que siempre que tenemos un programa ponemos ejemplo de los Estados Unidos, porque es la potencia más grande del mundo y donde están las mayores estadísticas para nutrirnos, nosotros los países subdesarrollados. 76 millones de personas al año
hacen intoxicación alimenticia, Wow. de las cuales mueren 5.000, de los cuales le cuesta al Estado norteamericano 35.000 millones de dólares subsanar los gastos por una intoxicación. En la República Dominicana, la mala manipulación de alimentos nos conlleva a una elevada tasa de mortandad y sobre todo en los niños menores y en el anciano o en las personas inmunocomprometidas, los que están en quimioterapia, etc. Y contestando tu pregunta de cuáles serían los síntomas, además de las náuseas y los vómitos, todo va a depender cuál de las bacterias, cuál de las endotoxinas, cuál de los virus y cuál de los protozoarios, que también tenemos las amebas, las yardias, el famoso mala cocción del cerdo, donde está la triquinosis. Tú viste en el 24, en tu recorrido que hiciste y que hicieron tu gente en toda la República Dominicana, pero sobre todo en la ciudad, que en cada esquina había un cuchitrín con un cerdo, Sí, con picándolo sin ningún tipo de higiene. Ni siquiera, yo me estuve fijando que ni siquiera guantes plásticos se ponen, sino un machete, una libra de cerdo. ¿Cómo se coció ese cerdo? Un cerdo que no tiene... Cocer un cerdo toma de 8 a 14 horas. ¿Qué tiempo esa gente por venderlo rápido lo cocieron? ¿En qué higiene se hizo? Entonces, la pregunta importante que tú quieres llevar a los televidentes, ¿cuáles son los síntomas fuera de la diarrea y fuera de la fiebre? Fíjate, lo más importante de todo, persona intoxicada, es que lo que va a tener en principio son náuseas y vómitos, es decir, un rechazo del alimento contaminado que entró al tracto digestivo que quiere ser expulsado. Como en el estómago las bacterias no hacen, hay una sola bacteria que vamos a hablar en los próximos meses, que convive, el Helicobacter pylori es la única bacteria que vive en el ácido del estómago. El resto de las bacterias que ingerimos en una comida contaminada no se queda en el estómago, sigue al intestino delgado, flota. Y en la medida en que el periodo de incubación es más corto, más agudo y más intenso es el caso. Han habido casos importantes reportados ya de hospitales de personas que han caído intoxicadas. Y el año pasado, no sé si ya tú como periodista tienes, vimos la desgracia de ver subir a las redes, que las redes son buenas por un lado, pero es una maldición por otro, porque quita calidad de vida al ser humano, lo hace en una forma en que ya es una droga. Es muy raro que tú veas un grupo de personas que tú no encuentres a una persona que no esté mirando. Y esta ha sido causa de muerte importante en contestar una llamada telefónica. Entonces, el tiempo que esta incubación toma en producir los síntomas son fundamentales para desarrollar la afección. Y el año pasado te decía que estuvimos mirando imágenes que publicó Telemicro de un papá dándole con una cerveza Jumbo a un niño de 5 años. Ojalá, eso es una barbaridad. Ojalá este año eso no se vuelva a ver. Oí hace un ratito algo que se oía hace mucho tiempo, no lo escuchaba, que ustedes dijeron que hubieron 2 o 3 heridos por disparos al aire. ¿Qué gana tienes tú con hacer una bulla? Una señora murió descansando en su hogar. Le cayó una bala perdida. Una bala perdida y la mató. Eso está como parte de este tipo de prevención, en que usted no, y sobre todo que tengo entendido que escuché, tú explicabas que fue un militar que hizo el disparo. Militar. Entonces, esto es una cuestión. Que le dicen el pequeño, un mayor. Exactamente. La desgracia que yo siempre ponía, porque hace tiempo que no escuchaba esto, que la pena es que el que hace el disparo, ese disparo no le caiga al mismo que lo tiró. Y mire qué contradicción, que es un mayor de la policía y le dicen el menor. O el pequeño. Y no tiene sentido. El doctor Gautreaux, que estamos hablando, ustedes aquí pueden ir a su consultorio, puede llamarlo al 809-412-5005, es el teléfono de su consultorio. Así que nosotros estamos conversando sobre la intoxicación alimentaria y de alcohol. Te hablaba de lo del cerdo. Tú viste lo del cerdo. Es una barbaridad en cada esquina. Entonces, la triquinosis es una de las partes que puede contaminar a una persona. Hay una enorme falta de higiene, y lo digo con toda responsabilidad, en las personas que manipulan ese tipo de alimentación, que también va a venir dentro de 3 o 4 días para el 31 de diciembre, con el partir el cerdo con un machete todo oxidado, sin ningún tipo de higiene en las manos.
sin tú saber el tiempo que ese cerdo se coció. Entonces, la parte que que te interesaba más, que además de la diarrea y de la fiebre, el vómito es la primera manifestación que tiene el organismo como un mecanismo de defensa de salir de la toxina que entró al organismo. Y la volvemos a repetir, las bacterias que son súper frecuentes en República Dominicana es la causa número 1 de contaminación. La Escherichia coli, la Shigella, el Campylobacter jejuni, y tuvimos varios casos recientemente en el año pasado de cólera. El vibrio cólera es una bacteria. Tenemos la exotoxina y llamo la atención por segunda vez del peligro que conlleva las latas hundidas y las latas oxidadas. Algo normal es que aquí en República Dominicana usted decide, bueno, me voy a comer la mitad de mi comida porque no me la voy a comer toda, la voy a guardar para la tarde. Pero ¿qué resulta? Que esa carne y esa comida que usted la deja a la intemperie, no la entra a la nevera, ¿qué tiempo debe estar fuera de la nevera para poder consumirse? ¿Y cuándo es peligroso consumirla? Excelente pregunta. Fíjate, eso es lo que el dominicano le llama el bigote o el cuchareo. Sí. Fíjate, la gran cantidad... O papola. Exactamente, para la perrita, sí. Por la mañana. Pues fíjate, eso es otra causa importante de intoxicación alimenticia. No solamente la mala manipulación de los alimentos. Se acostumbra que el 24 y el 31, en las cenas familiares, se coloca la comida a las 8 de la noche y se comienza a ingerir bebidas alcohólicas, porque vuelvo y te repito, 99.9 del dominicano ingiere alcohol con el estómago vacío. Por eso la alcoholemia, la embriaguez es mucho más rápido que en otros lugares donde se come primero y después se toma alcohol. Y entonces la manipulación de estos alimentos se deja desde las 8 de la noche para comer a las 10 de la 11. Ya ahí hay contaminación. Pero la pregunta tuya, lo del bigote, lo de Pola y lo de el cuchareo de por la mañana, es que en muchas oportunidades la gente ingiere tanta bebida alcohólica que le da sueño y se va a acostar, y esa comida o permanece en la mesa, o ya a las 12 de la noche la dueña, la dama de casa que nos está mirando, que ya todo el mundo está acostado borracho, 2 de la mañana, coge ese alimento que se fue presentado en esa mesa a las 8 de la noche, estamos hablando de 6 horas después, la mete en la nevera. Entonces, el que se ajumó, el que ingirió alcohol, y utilicé un término no propio, pero es el término que usamos los dominicanos, ajumarse, así que decimos. Sí. Porque, o sea, el que ingirió alcohol de más se despierta ya a las 3 de la mañana con hambre, y lo primero que hace es que va a la nevera y coge una cuchara. Le mete casi seguro a la ensalada rusa o a un pedazo de jamón o de puerco que está en la nevera ya a 3 de la mañana, y con esa cuchara se la lleva a la boca y la vuelve a poner ahí. No coge esa cuchara y la lleva a lavar. Y porque está ebrio, se vuelve a acostar y se levanta otro hermano, pero ya esas bacterias que nosotros tenemos en la boca, con un alimento que estuvo contaminado un tiempo importante en la mesa y que fue llevado a la refrigeración en una etapa inadecuada, sí, está llena de bacterias, y ese cuchareo periódicamente, en el cual 4 o 5 miembros de la familia de la casa, nos va a producir intoxicación alimenticia. Muchísimas gracias, doctor Rafael Un placer Botró. para nosotros. Una de las cosas más importantes, además de las orientaciones que usted dio sobre la intoxicación alimentaria y la intoxicación alcohólica, usted introdujo un elemento importantísimo que hay que repetir, y es que mueren más personas ahora, o una de las consecuencias es tomar una llamada o chatear mientras está manejando. Un segundo. En un segundo. En un segundo tú estás manejando y suena el teléfono y tú quieres ver quién te llamó, y en este simple movimiento, Alberto, voy manejando, ¿quién llamó? Ahí viene la muerte. Ahí viene la muerte. Bueno, pues es preferible contestar después que usted se detiene. O apague su celular. No, dejarlo encendido. Cuando usted llega a su destino final, entonces usted comienza a ver quién me llamó y a darle respuesta. Te doy en 30 segundos mi deseo sincero para ti, para tu familia y para toda la gran familia Telemicro. Mis más sinceras y efusivas intenciones de que haya una Navidad ya que concluya felizmente, que no tengamos cosas que lamentar el día primero cuando tú vengas a dar las noticias,
y que el año que viene sea un año tenemos un año electoral, tenemos un año de muchos retos y sobre todo de felicidad y paz para el pueblo dominicano, que es lo que merecemos todos. Bueno, su deseo es el deseo de todos aquí en el grupo de medios Telemicro que usted forma parte. Con mucho orgullo. Fue la entrevista con el doctor Rafael Gautreaux. Ustedes pueden verlo en el grupo médico doctor Yunen, en el 809-412-5005 es su teléfono, pueden llamarlo. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por mantenerse desde las 6 de la mañana. Loreni Solano, Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, el doctor Rafael Gautreaux y Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes desde esa hora. Les convocamos para que volvamos a vernos mañana a las 6. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.